Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los alimentos estrella de las dietas de adelgazamiento podríamos decir que es la alcachofa. Y hoy vamos a ver cuáles son las razones de ese uso para adelgazar. La dieta de la alcachofa, ¿os suena? Seguro que sí, porque así de repente, de vez en cuando, siempre aparece pues algún famoso, alguna famosa promocionando su utilidad y les vemos con un tipín espectacular y nos dicen que han adelgazado tropecientos kilos en pocos días. Bueno, son prácticas muy poco recomendables, pero sí es verdad que la alcachofa tiene ciertas propiedades y nos puede ayudar fácilmente a perder peso si se consume de manera habitual. ¿Qué ocurre? Que las alcachofas no se consumen de manera habitual porque tienen un sabor muy peculiar. Cuando se consumen frescas son verduras de temporada y además pues cuestan un trabajito prepararlas. Tenemos otras opciones, por supuesto, las alcachofas en conserva y las alcachofas congeladas, que nos dan mucho juego también en la cocina. Pero como os digo, no es un alimento de consumo habitual, creo que prácticamente para nadie. Igual si vivimos en una zona de producción local de alcachofas, pues en temporada comemos alcachofas todos o casi todos los días, que por cierto, no tiene nada que ver el sabor de las alcachofas recién recogidas con el sabor de las alcachofas en conserva o congeladas. De esta manera nos cansan menos porque realmente tienen un sabor más dulzón y pensaréis, las alcachofas de dulce no tienen nada, son amargas. Bueno, pues a ese amargo en concreto deben gran parte de sus propiedades. Pero si os fijáis, si tenéis curiosidad, investigáis un poquito la famosa dieta de la alcachofa, no se basa en el consumo de alcachofas, sino en suplementos supuestamente elaborados a base de extractos de alcachofa y por lo tanto realmente no favorece unos buenos hábitos nutricionales ni alimentarios que nos ayuden a mantener esa reducción de peso durante largo tiempo. Así que hoy vamos a olvidarnos ya de esa dieta de la alcachofa y vamos a hablar de las propiedades, de los beneficios que tenemos cuando consumimos alcachofas. ¿Que queremos un beneficio extra? Pues podemos consumirlas varias veces a la semana preparadas de maneras diferentes. ¿Y en ese caso nos van a ayudar a perder peso? Probablemente sí. ¿Pero qué ocurre? Cuando estamos haciendo cambios en la dieta para perder peso, normalmente eliminamos al mismo tiempo otros alimentos que no son tan beneficiosos y que nos pueden entorpecer esa pérdida de peso. Entonces, ¿a qué le achacamos esa pérdida de peso? ¿A que hemos comido más alcachofas o a que hemos eliminado otros alimentos de la dieta? Ahí lo dejo para que os lo preguntéis. Vamos a centrarnos ahora en las alcachofas. Las alcachofas son una verdura, como os he dicho, de temporada. En concreto, de finales del invierno, principios de la primavera. Si las encontramos frescas, es importante que veamos si están frescas, de verdad, es decir, si se han recogido hace poco o si ya esa frescura pues deja un poco que desear. Lo ideal es que cuando las cogemos por la zona de las hojas, estas estén prietas y que pesen las alcachofas, que no estén blanditas, que no se suelten las hojas con facilidad, que el tallo no esté reseco como una pasa porque lleva un montón de tiempo recogido, que por cierto, en muchas ocasiones he visto tirar los tallos de las alcachofas y al igual que siempre digo, el tallo del brócoli es lo más rico de las alcachofas, no lo tiréis, cocinarlo al mismo tiempo bien pelado, quitáis la parte fibrosa y a la cazuela, a la sartén o al horno o como vayáis a cocinar las alcachofas. Es una auténtica delicia, así que espero que evitéis también el desperdicio, que las alcachofas ya tienen bastante desperdicio por sí mismas. ¿Por qué?
porque son el alimento más rico en fibra. Contienen cantidad de fibra soluble y sobre todo insoluble. Cuando nos dejamos un poquito más de hojas, porque como mira todo lo que he tirado, que además abulta mucho cuando las limpiamos, no voy a tirar tanto, porque realmente, bueno, pues las voy a dejar un poco más enteritas. Luego nos las llevamos a la boca después de cocinar y estamos ahí masticando, masticando, y al final tenemos que sacar todos esos hilos o esa bola que se nos ha hecho con la alcachofa después de sacarle el juguito, la sustancia, porque es indigerible, bueno, ni siquiera inmasticable, podríamos decir. Y entonces eso sería lo que nos refleja pues, la cantidad de fibra insoluble que contiene. Pero la parte que nos comemos también tiene fibra soluble, que mejora el tránsito intestinal. Ahí tendríamos un beneficio de las alcachofas, esa mejora de la motilidad del tránsito intestinal. A nivel digestivo tiene muchos más beneficios también. Ese sabor amargo, os he dicho que es el responsable de algunos de esos beneficios, estimula la secreción de jugos gástricos, sobre todo de los jugos biliares, y eso tiene un efecto también indirectamente depurativo del hígado, de limpieza. Es decir, como yo segrego fácilmente los jugos biliares, pues el hígado tiene que hacer más, los vuelvo a secretar y pum, 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 es como un ciclo que nos hace, entre comillas, limpiar un poquito el hígado. De ahí las propiedades depurativas que se le atribuyen siempre a las alcachofas. Como siempre os digo, esas propiedades suelen ser un reclamo, muchas veces publicitario, de algunos suplementos que se elaboran a base de las alcachofas. Bueno, publicitario, que es lo que nos suena, pero que evidentemente tiene su efecto. Bueno, cuando consumimos alcachofas, si no queréis recordar ese sabor amargo, os doy un truquito. Después de comer un trozo de alcachofa, beber agua o tomar un trocito de pan. Eso nos deja un recuerdo de sabor dulce. Veréis cómo cambia el sabor de vuestra boca. Es un efecto bastante llamativo, simplemente como curiosidad para que lo probéis. Las alcachofas además tienen un potentísimo efecto diurético. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hace soltar agua, soltar el exceso de agua que tiene nuestro cuerpo. No penséis que os va a deshidratar. Al contrario, sino que nos va a ayudar a evitar la retención de líquidos, a eliminar sustancias de desecho con mayor facilidad, porque aumenta la producción de orina y por lo tanto ese efecto también nos puede resultar muy beneficioso, siempre y cuando también estemos consumiendo suficiente cantidad de agua para mejorar también ese efecto diurético que poseen las alcachofas. Las alcachofas, además, por la cantidad de fibra que contienen, son un vegetal muy saciante y muy poco calórico, y por lo tanto ahí estaríamos ya sí hablando pues de ese beneficio que puede tener para la pérdida de peso. Nos llena mucho, nos aporta pocas calorías. ¿Qué hacemos? Controlar mejor la cantidad de comida que estamos ingiriendo. Si a esto le asociamos la pérdida de volumen por ese efecto diurético que tiene la alcachofa, pues nos va a dar la sensación de que si comemos 3 o 4 días seguidos alcachofas, uy, mira, pues sí, es verdad que estoy perdiendo peso. Pero ya os he dicho que va un poco relacionado con todo ese cambio de hábitos. Además, tendríamos un efecto extra que muchas veces está asociado a la pérdida de peso, pero otras veces no. Las alcachofas nos pueden ayudar también a mejorar el perfil lipídico, porque los alimentos ricos en fibra reducen o disminuyen la absorción del colesterol y reducen, por lo tanto, el colesterol en sangre. Además, la alcachofa mejora el metabolismo de los hidratos de carbono. Tiene vitaminas del grupo B que participan en ese metabolismo, que son necesarias para digerir bien y para absorber y utilizar bien esos carbohidratos para la obtención de energía. Por lo tanto, nos mejora también esa utilización de los diferentes carbohidratos de la dieta. Así que ya veis, son todo ventajas. Además,
no solo frescas. Podemos conseguir esas alcachofas, como os he dicho antes, congeladas, que sería un buen fondo de despensa, o en conserva. Las personas que utilizan conservas de vegetales, como las alcachofas o los champiñones, a veces se quejan, y tiene su lógica, del sabor ácido que tienen. Para conservar estos alimentos, en concreto las alcachofas, tenemos que prevenir la oxidación. Y una manera de prevenir la oxidación de las alcachofas, porque si no, en contacto con el oxígeno se pondrían negras, que eso nos pasa cuando las pelamos en casa, bueno, pues se utiliza ácido cítrico, vitamina C en el fondo, para conservarlas. Y eso le da un gusto como si le hubiésemos añadido limón a las alcachofas. Y hay gente que no les gusta. Tenemos opciones de conservas en aceite, que hace esa prevención frente a la oxidación, igual que otros líquidos de gobierno que se utilizan en las conservas, que saben, como os digo, con ese toquecito como ácido a limón. Así que podemos buscar diferentes opciones. Y en el caso de las alcachofas congeladas, pues es coger y usar, ni siquiera nos hace falta descongelarlas, con lo cual nos resultan de gran utilidad. Podemos conseguirlas corazones, podemos conseguirlas en cuartos, en medios, de diferentes formatos, dependiendo de cómo las vayamos a utilizar. Pero desde luego que si queréis disfrutar de su sabor y tenéis posibilidad de conseguir alcachofas frescas, al menos una vez en la vida, probarlas y cocinarlas en casa. Pero ojo, cuando las vayáis a limpiar, poneros guantes, porque dejan los dedos negros, al igual que cuando se pelan habas. Igual no nos acordamos y de repente terminamos, vamos a limpiarnos, y ese negro de las uñas y de los dedos no se va y cuesta bastante que se quite. Así que tened la precaución de poneros guantes cuando vayáis a limpiar las alcachofas frescas. Y así que nada, como siempre os pido, espero que le deis al like porque os haya gustado el vídeo. Por supuesto, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.